¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el momento en que ustedes se concentren sobre sí mismos, en el que estén en una búsqueda absoluta del ser, se presentará así, como una manifestación, como todo, como un éxtasis divino, como el éxtasis de Santa Teresa, ¿sí? Cual Bernini, el increíble Diego Ortega. Yo, su simple acompañante, quien le lustra las botas, ¿sí? Por decirlo de una manera, solamente estaré aquí para apoyar su tarea. Dignísimo señor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, ínclito? ¿Cómo está, Inaccesible, el de tibios cabellos, el de túnicas broncíneas y aura panoplia, Sebastián Porrini, que hace esas introducciones bastante rimbombantes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por suerte, aquí andamos con, como verá, con la bebida más antigua de la humanidad. Sí, ¿no? porque bueno, como saben, cada tanto tenemos que hacer que trabajamos, entonces no podemos estar espiritualmente activos a las 5 o 6 de la tarde. Pero bueno, Claro. ya volverán otros tiempos. Sí. Bienvenidos a Con el hilo de Ariadna. Sorpresa. Sorpresa no, ya vamos a confesar. Sí, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Sí, no, ya está. Ya no hay excusa para hacerlo individualmente. Aparte, Totalmente. a mí me aburre muchísimo sentarme frente a una cámara a hablar solo. Y bueno, habíamos planteado un poco que la temática de los programas a dúo iba a ser sobre mitología grecorromana. Vamos a hacer un cambio. Hablaremos de mitología. Claro. No hablaremos de mitología. Bueno, antes siempre. Era más justificado. Era como de a poquito ir puliendo el hueso, encontrarle la forma. Habrán notado que los últimos programas en soledad, creo yo, por lo menos a mí me pasó, no me daba el tiempo. De hecho, el último programa que hice fue sobre la herida, no fueron ni 30 minutos. Claro. Obviamente tampoco vamos a hablar una hora, o sí, qué sé yo. Depende del tema. Depende del tema, pero a lo que vamos es que nos vamos a encontrar con el hilo de Ariadna, como si fuera la última página, pero de a dos esta vez. De a dos. Y con la seriedad que nos caracteriza. Con la seriedad que nos caracteriza, Bien, la seriedad perfecto. Para la jarana. Claro. Y hoy, Sebastián... bueno, hoy vamos con un tema raro, ¿sí? Si usted quiere, un tema bastante extraño porque comporta una de las mitologías, ¿cómo decirlo? Una de las mitologías más ricas, valga decirlo, pero menos conocidas. Porque hay algo fundamental, valga decirlo, que es la documentación sobre esta mitología. Es decir, es una mitología que tiene una riqueza en cuanto a, por ejemplo, la cantidad de dioses, la concepción de la cosmogonía que tiene, muy notable, pero la documentación que existe, miren ustedes lo que voy a decir, la primera documentación de la que se tiene noticia es del siglo XIX y se la debemos a un explorador inglés, que es el primer gobernador de lo que hoy sería Nueva Zelanda. Estamos hablando de la mitología melanesia, la mitología de esa zona de Nueva Guinea, el grupo del Almirantazgo, la Nueva Caledonia, las Islas Fiji, Papúa, ¿sí? Todo esto que es una mitología muy enraizada también con la mitología, valga decirlo, de Australia, perdón, que es una mitología enorme, ¿sí? Pero que recién es conocida por los occidentales a raíz de la conquista británica de esas islas. Y el primer gobernador, que no recuerdo su nombre, escribió la primera recolección de relatos mitológicos, no leyendas, mitología, se llama así el libro. Está en inglés únicamente. Yo lo tengo ¿cómo decirlo? Electrónicamente, un PDF, en su original, porque no está traducida. Es bastante accesible, yo lo puedo leer, así que no es nada. Pero ya les digo, es el primer material. Y va a haber que esperar a que la antropología en el siglo XX se desarrolle de una manera muy notable y va a haber que esperar la aparición de su gran investigador. Polémico, si lo hay, Los antropólogos, muchos de ellos han despertado polémicas enormes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el famosísimo Levi-Strauss, ¿no? En realidad es Levi-Strauss. Strauss. Exacto. Esto de Strauss es de los franceses, pero es Levi-Strauss, en realidad. Que tiene también su faceta muy polémica, ¿no? Gran antropólogo. Yo creo que, de alguna manera, le debemos estructuralismo. El estructuralismo, ¿no? Es decir, más allá de que no
no comulguemos con esa... No, una gran teoría. Con esa teoría o con ese principio, ¿cómo se dice? Modus operandi. Exactamente. Sobre cualquier objeto de estudio, Claro. hay que reconocer que han hecho un trabajo Enorme. enorme. Bueno, en este caso vamos a hablar, Diego, de Bronislaw Malinowski. Malinowski. Malinowski es, ustedes saben, prácticamente se puede decir que es el padre de la antropología moderna, en ese sentido. Malinowski, de origen polaco, pero ubicado en Inglaterra, estudia en universidades inglesas. En determinado momento, siendo muy joven, se traslada a esta zona y lo agarra la guerra. Lo agarra la Primera Guerra Mundial. Y queda allí. Queda allí en un periodo. Él iba a investigar a estos pueblos originarios de esta zona, de Nueva Guinea, fundamentalmente saludito. Perdón. No, por favor, es natural. Yo también tengo un resfrío, es el cambio de clima, es la primavera que... Puedo confesar que no me gusta mucho la primavera. Ah, bien, perfecto. Y sí, es claro, la explosión del polen. September is ¿no? the coldest month. Claro. Citando al querido T.S. Eliot. Ahí está, Lo dice claro. en April, yo lo digo en September. Perdón. Que en algún sentido, bueno, Bahía Nueva Guinea lo atrapa la Primera Guerra Mundial y se tiene que quedar 4 años. Entonces, bueno, el contacto con el pueblo originario fue enorme. Imagínense lo que pudo levantar este hombre como información. Con lo cual, luego regresaría y demás, dio el conocimiento, tuvo un tiempo para, digamos así, meterse en tema de una manera notable. Incluso ver no solo ciertos comportamientos, sino los rituales, que es algo impresionante. Yo voy a ser breve con la mitología melanesia, algunos aspectos, porque hoy vamos a tratar un tema de esto, que vamos a hacer un pendón, un puente, con la mitología griega también. Lo que llamamos la mitología melanesia, que abarca esta región de Nueva Guinea, Grupo del Almirantazgo, Nueva Caledonia, las Islas Fiji y demás, tiene 2 fuentes míticas fundamentales que se puede llamar lo que es la tradición papúa, en la zona de Nueva Guinea, Fiji, y la propiamente melanesia, que es la que se da en las Islas Banks, en las Nuevas Hébridas, tengo todo anotado porque estos nombres, ¿no? Las Fiji también y las Islas del Almirantazgo. 2 cosas hay allí. Fíjense qué interesante. En la mitología de origen papuán, la diferencia, ¿no? Hay una ausencia de mitos cosmogónicos. Es decir, hay una ausencia de mitología de la creación, de mitología de la aparición del universo. Y sí lo que hay, escuchen bien porque es muy interesante, es una serie de relatos fantasmales, fuerzas, digamos, del otro mundo, oscuras, llámenla como ustedes quieran, que son fuerzas que se invocan casi de una manera chamánica, para el bien o para el mal. En el segundo caso, en el origen melanesio, hay una cosmogonía. Ahí está la diferencia. Lo que encontró Malinowski, claro, había una diferencia, ¿no? Un dualismo heroico que se da en hermanos héroes, que comportan de alguna manera la tendencia de que el bien y el mal están en lucha constante. Viejo como el mundo, dirán ustedes. Sí, claro. Que va a dar pie a todos los dualismos, ¿no? Hasta el catarismo, por poner por caso. El origen del mundo es entendido como que la Tierra en realidad existe desde mucho tiempo atrás, igual desde siempre, diríamos, casi no es desde siempre, en un mar extendido, y ahí vienen 3 relatos, Diego, que los recoge justamente Malinowski, que dicen lo siguiente. Primer relato: una serpiente nadó hasta que gritó que se levantara el arrecife y se formó la tierra firme. Serpiente. Ustedes saben que la serpiente es un animal simbólico, muy simbólico. No representa el mal necesariamente, por favor. Es una concepción posterior. De hecho, es un animal sagrado. Es decir, generalmente es la voz del interior de la tierra que habla. Sí. ¿No? Piensen en la serpiente Pitón, el oráculo. En Yormung. En la mitología nórdica. Exacto, el Ouroboros. El Ouroboros africano. La segunda, hay un segundo origen del mundo, un segundo relato que habla de una pareja humana que se encuentra a la deriva. Una pareja humana a la deriva. ¿De dónde salieron? Dirán. Y la tierra se eleva sobre el mar para darles la tierra prometida. Todo esto ustedes me dirán, no, pero el cristianismo... No había contacto.
No es que hubo misioneros, porque uno diría, sí, hubo misioneros católicos o protestantes enseñando. No, no. Y la tercera, que se da en algunas zonas llamadas de las viejas islas de Nueva Gran Bretaña y demás, que hay una teoría que dice que hay dos hermanos, To Cabibana y To Corbubu, que pescaron la tierra, esto parece maya, desde el fondo del abismo, desde el fondo marino. Pescaron la tierra. Estos dos hermanos elevaron la tierra desde el fondo del mar. Por eso las historias en relación con el mar, bueno, son islas, ¿no? Son fundamentales en este sentido. Y el origen de la humanidad también tiene distintos relatos, pero se pueden resumir del siguiente modo. O que fueron creados por una deidad, fácil, como suele pasar, que el ser humano nace espontáneamente, o sea, es una fuerza propia, o que desciende del cielo a la tierra. Esto ha dado pie, bueno, se imaginarán ustedes, ¿no? Mis amigos del club de los alienígenas ancestrales, ¿sí? Se hicieron la panzada, como diría mi abuela, se hicieron una panzada. Pero acá voy a dar pie a lo que quiere hablar el profesor Ortega, porque voy a ir al trabajo de Malinowski. Voy a eso. Malinowski observó un ritual que hay en las islas de Pascua que se repite en las Islas Marquesas, que eran lo que sería la Polinesia francesa. ¿Sí? Un ritual que tiene que ver fundamentalmente con una serie de viajes. Viajes que no tienen sentido. Es decir, no tienen sentido práctico, por decirlo. Que suelen durar hasta un año entero. En el que se llevan unos collares de conchillas sin valor. No son ni de oro, ni de plata, ni de joyas, ni nada. Son simplemente unos collares, sí con valor simbólico, muy, muy fuerte el valor simbólico, que parten desde un lugar una serie de marinos, varones, ¿no? Y estos varones recorren todas las islas de la Micronesia y de la Polinesia, llevando esos collares para ser intercambiados. Es una especie de potlatch, pero en un sentido muy simbólico y mucho más acotado. ¿Qué valor tienen los collares? Escuchen bien, porque habla la maravilla del valor simbólico de estas cosas, nunca material, ¿no? Sino simbólico. El collar no se compra, ni se vende. Se otorga a quien tiene la capacidad de recibirlo, pero escuchen bien, y el de más valor es el más antiguo porque ha sido usado por otras personas y su energía está en él. Y obviamente, si ha sido usado por un rey, por un guerrero o demás, tiene enorme valor. Es decir, lo que observó Malinowski lo llevó a la escritura de un libro que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental. Ahí estoy dando pie al profesor Ortega. Es decir, ¿a dónde iban? ¿Qué iban a buscar? ¿Qué era este viaje en círculo, que desarrollaban? Llevando, les aclaro que en pleno siglo XX, ¿no? Y que incluso hoy en día se sigue observando a pesar de todas las influencias y todo el trabajo de Occidente en ese sentido. Viajan en canoas que van yendo y viniendo durante un año prácticamente y que reconocen un origen sacerdotal y guerrero en esos viajes. ¿En busca de qué? Llevan collares y traen collares. Eso tiene que encerrar algo, hay un círculo, hay un elemento cíclico, ¿no? Esas islas van representando digamos así, las estaciones de un determinado derrotero que lleva a una iniciación de los guerreros y a una iniciación de todo esto. Sobre todo porque existen, para el caso, ritos de pasajes. ¿Dónde? ¿Cómo los notamos? En los tatuajes. Claro. Saben que los pueblos maoríes, por ejemplo, están tatuados cuerpo entero, y en esos tatuajes no son tatuajes decorativos, no se ponen pirulita te quiero, ¿no? o un corazón traspasado por una flecha, o el equipo de fútbol que aman, sino que cada cosa que está grabado tiene el valor de un paso en la iniciación y en el rito de pasaje, ¿no?
fundamentalmente. Corto acá para que... No, pero me parece que acá, más que un pendant, podremos hacer un intercambio dialógico, porque lo interesante del trabajo de Malinowski, en ese sentido, es por qué le llama los argonautas del Pacífico, ¿no? Claro. Obviamente, hacemos referencia al mito de Jasón y los argonautas, ¿no? Este famoso héroe griego que, después de una serie de vicisitudes, fabrica un barco, el Argo, y hace efectivamente Sí, señor. un viaje. Yo cada vez que pienso en el viaje de los argonautas y pienso en Jasón como héroe, hay algo que me falta, ¿no? Hay algo que me falta la dimensión puramente sacrificial. Ay, no. Porque me parece que acá podemos ampliar el tema y se nos va a ir a la miércoles. Bueno, no, adelante, porque da para eso. De algún modo, lo que plantea Malinowski desde un análisis muy estructural, por supuesto, desde el método, de hecho el primer capítulo de ese libro, Los Argonautas del Pacífico, oficia como manifiesto prácticamente de toda la Es su nueva tesis. etnografía, Sí, ¿no? exacto. El método formal o el método, digamos, funcionalista, ¿no? Exacto. Malinowski está formado en el funcionalismo. Exacto. Digo, un para qué, ¿no? ¿Para qué está todo Claro. este atrezzo epistemológico, metodológico y tal? Porque de alguna manera lo que los estructuralistas, ya desde la mitología, ya desde la lingüística o de cualquier ámbito de las ciencias, creo que no terminan de entender es que eso que ellos llaman estructura, nosotros lo llamamos arquetipos, ¿no? De alguna manera. O mitologemas, ¿no? Siguiendo a Kerenji. Porque digo, hay principios fundantes que son propios de la condición humana, lo hemos dicho infinidad de veces, Sí, ¿no? señor. Es decir, los sacrificios, la iniciación, y creo que ese viaje de la mitología melanesia responde al arquetipo o al mitologema del viaje sobre el mar. No solamente un viaje iniciático, sino un viaje sobre el mar, en el sentido de que justamente hay un misterio en la profundidad, y hay un misterio en ese tránsito que no termina de deslindarse hasta que no lo sabremos qué es lo que se encuentra, Seguro. qué es lo que sucede allí. El viaje de Argo, junto con Jasón, a Cólquide, para recuperar o para traer el vellocino de oro y qué sé yo qué, es en realidad una gran excusa. O sea, no es una aventura, a mí por lo menos, yo voy a hacer una opinión personal, no es una aventura que me resulte sumamente entretenida. Digo, hay momentos, me interesa más lo que pasa después, ¿no? Cuando aparece Medea, el personaje de Medea, todo lo que es fundamental. Todo lo que sucederá después, lean a Eurípides, la gran sacerdotisa de Vamos a decirlo con bondad, ¿no? Vamos a decirlo con bondad, un personaje exquisito. Exactamente. Y Jasón parece un personaje, a mí, ¿no? Yo por ahí estoy diciendo una pavada total, pero te parece un tanto tonto. Tanto menor. Tanto menor, en el sentido de que siempre está ayudado por los dioses. No es Odiseo. Claro. No es Odiseo. Entiendo. No es Heracles. No. Hay una idea que Heracles ayudó a los argonautas, ¿no? Pero, de algún modo, sí hay elementos comunes en ese viaje que tienen que ver con la conquista o con, si se quiere, con el dominio de fuerzas naturales en ese viaje de iniciación. Primero, para recuperar el vellocino hay una serie de pruebas, para obtener el vellocino hay una serie de pruebas, ¿no? Vencer a una serpiente. Exacto. Vencer a un ejército hecho de una piedra que lo atacan. Y siempre ayudado por los dioses, ¿no? Siempre ayudado por incluso por las pócimas. Por las pócimas, ¿no? Medea, que tiene ahí una... Entonces, sobrina de Hécate. A donde queremos llegar es a esto. Lo que nos muestra este trabajo de Malinowski, o esta aproximación a la mitología melanesia, es que, de algún modo, creo yo, se confirma esto de los principios constructivos comunes, de los arquetipos comunes, de la idea de que no importa qué cosmovisión mítica abordemos, siempre nos vamos a encontrar con una raíz común. Totalmente. La raíz de que no existe uniformidad en el desarrollo de la condición humana, sino hay un viaje de iniciación que tiene que resultar fundamental el trayecto, el viajar y no tanto el destino o el origen, sí, señor, sino todo lo que sucede en el viaje. Porque en definitiva Jasón no muere sacrificado.
Claro. Jasón muere de viejo, qué sé yo, llega viejo. Entonces digo, es un héroe bastante... Sí, sus hijos, pobre, sus hijos, mueren. qué sé yo, bueno, la historia con Medea, Glauqui, qué sé yo. Pero creo yo, Sebastián, que hay, insisto con esto, la idea de que los melanesios y demás entendían algo en su cosmovisión, que era lo mismo que entendieron los griegos con otra cosmovisión, si se quiere, un poquito más elaborada, un poquito más rica en su literatura, en su poesía. No sé si hay poesía, si hay textos. No, estos son relatos. Son relatos orales, qué sé yo. Pero fíjense ustedes cómo, si tomamos una de las últimas manifestaciones míticas, o una de las últimas, desde el siglo XIX, me dijiste, siglo XX. Bueno, no, que es del XX, siglo XX. Sí, siglo XX. Aún en las últimas mitologías o en las últimas cosmovisiones míticas de las que tenemos noticias, siguen manifestándose estos principios arquetípicos que ya están en la mitología griega, en la mitología nórdica, en la mitología de tradición hinduista o india, mejor, más que hindú, india. Digo, siempre hay un héroe o siempre hay un grupo de iniciados que tienen que arrojarse al mar para entender que lo que importa no es la superficie, sino lo que hay debajo. Y que ese tránsito es casi metafórico, casi simbólico. La tierra perdida también. La tierra perdida, luego vendrá toda la tradición del viaje de San Brandán, ¿no? Claro. Esos textos medievales de origen entre ingleses, gaélicos, españoles. Que llegan al cristianismo. Claro, que después, incluso, a ver, vamos a hacer un trabajo así casi grosero de conexiones tradicionales. Los apóstoles ven a Cristo en un barco en un momento. Claro. Son pescadores. Claro. La pesca, Bueno, la pesca de la la tierra, idea de claro. justamente Sacar el gran pez. desentrañar, literalmente, lo que está allí debajo. Desde la cultura melanesia, desde la cultura griega, podemos tomar el viaje de los argonautas, por algo le ponen los argonautas del Pacífico, Claro. pero obviamente podemos hacer el análisis con lo que sucede con la Odisea. Pasa Claro. que la Odisea tiene otro sentido, ya tiene Totalmente. un sentido más literario, ¿no? Sí, Ahí hay sí. una dimensión poética de Homero que obviamente está antepuesta a la mera transcripción de un mito o a la mera interpretación mítica. Aparte en ese barco iba Orfeo. Claro, también. todavía con los jasónidas, digamos, con Claro. el ciclo Los argonautas. los argonautas, hay una especie de pre-idea mítica, porque después, entonces es un tiempo antes del tiempo todavía. Sí, es Es un muy tiempo anterior. más Es anterior. de la época de incluso. Hércules. Claro, es de la época es una- originaria, ¿no? Sí. Entonces ya se empieza a perfilar la idea del viaje Sí, iniciático, pero un viaje que, insisto, no importa el destino. claro. No importa el destino. Bueno, porque vos te acordarás, Diego, en el viaje de los argonautas, ellos van a tierra no griega. Claro, O sea, van a Iolco, ¿no? Iolco, sí. Claro, que es lo que hoy sería el Mar Negro, por decirlo de una manera, en esa zona, donde van en busca del bendito vellocino de oro. Que es una especie de túnica. Piel de carnero. Piel de carnero, con alado, con carnero oro. con oro, sí, Claro. sí. Que también es metafórico, simbólico, ¿no? De una suerte de manto divino, qué sé Sí, yo. señor. Bueno, el prodigio. El prodigio. El Bueno, objeto prodigioso. Punto en común, aquí son unos collares. Y observen ustedes una cosa. El vellocino de oro hoy pervive en algo que se creó en el siglo XV. El gran Juan de Borgoña crea la orden del toisón de oro. Que es, el toisón es el nombre en francés, toison, el nombre del vellocino, o sea, de esa piel de carnero, que es la orden de caballería más, ¿cómo decirlo?, más aristocrática que pueda existir, porque consiste justamente su representatividad en un gran collar. Es un collar, que se lo podemos ver, por ejemplo, pintado a Enrique VIII, bueno, Carlos V de España, obviamente, la orden del toisón, impresionante, y que estuvo en manos de quién. ¿Quiénes son los que sostuvieron el toisón de oro originariamente? Los Habsburgo. Los Habsburgo reciben, al recibir como herencia la corona de Borgoña, reciben la orden del toisón, y muy interesados en eso, porque en el fondo no es un poder material, es un poder enorme desde el punto de vista de lo nobiliario, por decirlo de una manera. La historia es muy notable, tiene que ver también con ese viaje. ¿A quién se le ocurre poner la orden del toisón de oro? Justamente, ¿no? A una idea, van a ser premiados aquellos que
pasen ciertas pruebas. Por supuesto, los reyes y demás eran en otro sentido. Hay dos versiones de la Orden del Toisón. Una es la austríaca y luego Carlos V, por herencia justamente, la va a recibir Francia, la van a recibir los Borbones y por eso hoy en día la Orden del Toisón se entrega en España también. El rey de España lleva el Toisón, se lo ve cuando está vestido con todos sus... Incluso, perdón, el escudo de España, todos los que nos siguen, en la bandera de España, el escudo está rodeado del Toisón. Fíjense qué importante. Que a la vez es collar Sí. y es vellocino. Digo, Collar es y vellocino. una especie de sincretismo. Sí, exactamente. Lo digo porque tiene un simbolismo enorme. Algún día nos vamos a dedicar a la Orden del Toisón. Tiene toda una historia. Yo tengo para que ustedes vean las cosas raras, ¿no? Que uno puede, los reglamentos originarios de la Orden del Toisón, y hay marcas de cierta búsqueda del principio de Jasón y demás, muy interesante. Pero volviendo a este tema, Diego, está el viaje, sí señor, está el viaje que para estos pueblos fue fundamental. ¿Llegar a dónde? Bueno, ellos llegaron a la isla de Pascua. Ustedes saben que la isla de Pascua ha dado pie para tantas interpretaciones con los benditos monolitos. Exactamente, los petroglifos, por decirlo de una manera, que representan a los tiquis, ¿no? Los tiquis son, por decirlo de una manera, los antepasados convertidos en divinidades, que pueden ser fuerzas positivas o negativas y demás. Donde iban estos pueblos se encuentran estos enormes símbolos. Y valga decir que esas divinidades talladas representan de alguna manera no solo las fuerzas originarias y demás, sino también a los grandes guerreros, porque es una sociedad, escuchen bien, porque es muy interesante esto, es una sociedad guerrero-sacerdotal. Guerrero-sacerdotal. Es decir, hay una orden sacerdotal y guerrera, que por eso los tatuajes, les comentaba, hacen referencia a ese principio sacro y a la vez guerrero, mejor dicho, es sacro también en ese sentido, pero ritualístico, fundamentalmente. Claro, cuando Malinowski llega, se imaginarán ustedes, a comienzos del siglo XX, 1914, 1915, en plena guerra, se encuentra con esto todavía no tan contaminado, pero el proceso, Malinowski vive buena parte del siglo XX, se va a encontrar con que ya se va perdiendo y las últimas representaciones ya son casi de manera turística, por decirlo de una manera. Hasta hay videos en torno de este viaje. Esos viajes en canoas que llevan una enorme piedra, otra cosa. Voy a citar una fuente no muy seria, profesor, pero en la película Moana, ¿se acordarán? Una película para chicos. Hay un símbolo que se usa, porque vieron que esas películas a veces se les escapa algo. Las piedras, van poniendo piedras. Bueno, eso es un símbolo clave, ¿no? Es decir, las piedras son representación de la divinidad, que se llevaban de un pueblo a otro en las canoas. Y que se entiende que por eso hay tallas en piedras, en islas donde no hay piedras. Claro. Se llevaban las piedras de otros lugares. Bueno, Stonehenge. Claro. Exacto, su traslado de piedras desde Gales, claro. Una cosa increíble, ¿no? Pero piedras, tenía que ser ahí. Los altares, que yo creo que son altares druídicos de Stonehenge en el Reino Unido. Me parece que ahí estamos desculando un poquito esto del laberinto, ¿no? Siempre hablamos de que con el hilo de Ariadna y me parece que todo esto nos tiene que llevar a una revisión real de que la mitología es toda. ¿No? Volviendo a Calazo, ¿no? El primo mito es el mundo stesso. El mundo mismo, y sobre todo algo que a mí me llama poderosamente la atención y que lo vamos a charlar o seguramente ya lo habremos charlado cuando salga este programa, lo que hablemos de Joseph de Maistre. Todavía no lo grabamos, esto va a salir después de que salga de Joseph de Maistre seguramente, porque hay algo que empieza a operar como principio fundante de este mundo, que es la fuerza de lo natural. Claro. ¿No? Es decir, no hay elemento ritual, no hay prodigio ritual que no esté asociado con un elemento natural. La piedra, el agua, la madera, el fuego. Todos esos elementos se constituyen como, digamos, vehículos literalmente, de algo trascendente. Exacto. En este caso la iniciación, en este caso el viaje. Y vuelvo a este principio, hay que viajar para entender, y no llegar para entender. La llegada, en todo caso, es un punto de pasaje, es un punto límite,
pero la importancia está justamente La transformación, en la ¿no? transformación Claro. que opera en ese camino, ¿no? Por algo, Joseph Campbell, en el famoso Héroe de las Mil Caras, el héroe de las mil caras es, Sí. de los mil rostros, no sé qué, De las mil caras. plantea justamente estos arquetipos o este monomito, ¿no? Del viaje del héroe, del viaje iniciático. Ese viaje tiene que pasar por una serie de etapas, y la etapa del ascenso y descenso, arriba y abajo, afuera y adentro, son elementos propios de la naturaleza. La naturaleza es abajo como es arriba. Abajo como es arriba, la primavera como apertura, el invierno Exacto. como cierre, volvemos ahí a los misterios eleusinos, Perséfone y toda la pelota. Hay una serie de principios que justifican nuestra toma de postura, sobre todo la que el profesor aquí Porrini ha expresado muy bien en el Fulgor Mítico, pronto a ser editado por Sofía Casa Editorial, un anuncio importante. El primer libro grande de Sebastián de mitología se llama El Fulgor Mítico, está agotado, va a ser reeditado, así que estén atentos allí. Pero Sebastián plantea esto, ¿no? El mito es metáfora y metonimia de lo inextricable, ¿no? Te cito a vos mismo. En el sentido de que no podemos pensar ninguna mitología sin buscar una manifestación primordial común, que es el asombro y la imposibilidad del ser humano, del ser mortal, ante eso que se le manifiesta de manera absoluta, que es el mundo entero. Claro. Y ese mundo tiene dos dimensiones, prima facie. Exacto. Una dimensión visible, una dimensión profana, cotidiana, común, casi si se quiere prosaica, y una dimensión más poética, Sí. inextricable, inmarcesible, que es la otra parte. Claro. ¿No? Exacto. De algún modo, estos viajes, tanto de los melanesios como de los argonautas, representarían desde nuestra mirada un arquetipo de algo que trasciende el propio destino. Exacto, porque el viaje, que hemos hablado en algún programa, tiene la característica clave de la transformación, como vos mismo decís, de la metamorfosis. Teniendo en cuenta que si lo de abajo es igual a lo de arriba, nada deja de estar sacralizado, es decir, todo está sacralizado. Por esto esta idea de que, a ver, ¿cómo decirlo? Para no herir susceptibilidades. En realidad, toda la creación es algo bueno. Es interesante observarlo. Toda la creación es algo bueno. La búsqueda solamente de las esencias va a demostrar que esto es así. Esto tiene que ver con el falso dualismo, ¿no? Justamente dice, esto es creación del mal. No, no es creación del mal. Lo que ocurre es que justamente a veces mal usado, fuerzas mal usadas, llevan al mal. Pero si lo de abajo es igual a lo de arriba, quiere decir que entonces hay esencias divinas en toda la presencia de la tierra, por decirlo de una manera, de la materia en sí. La materia sobre la cual debe operar lo metafísico. El mito, de alguna manera, es esto, de alguna manera, lo es, ¿no? Como ente fundamental. Uno pensaría en el origen de lo sagrado, en este sentido. El origen de lo sagrado, bueno, el mito está ahí. Por supuesto que después hay revelaciones, están las revelaciones en torno de personajes, profetas o el Hijo de Dios que manifiesta totalmente. Pero previo hay manifestaciones en torno de cierta sacralidad. Sacralidad que después va a ser mantenida, eso es lo interesante, ¿no? Porque todo esto no anula una cosa por otra, sino hay toda una tradición en torno de ello. Yo empecé esto diciendo, Diego, que bueno, polémico Malinowski. Vamos a aclararlo para que no se queden con dudas. Malinowski es sin lugar a dudas uno de los grandes antropólogos del siglo XX y hasta se puede decir el padre de la antropología moderna. Pero ustedes saben, hacia los años 60 se descubrieron sus cuadernos que él los había archivado en una biblioteca sin que nadie lo supiese. Un exalumno los encuentra y los empieza a leer. Y se descubre que Malinowski, bueno, era bastante, ¿cómo decirlo?, despreciativo de las culturas originarias. Lo mismo pasa con Levi Strauss, en algún momento. Hay ciertos escritos que dejan entrever que en realidad no es que tienen admiración por ese pueblo y demás, sino que son inferiores. Es terrible, es terrible. Bueno, eso se les escapa la tortuga a muchos en este caso, ¿no?
Entonces, bueno, hubo como una especie de querer oscurecer, y bueno, él mismo lo había hecho, lo que había descubierto. En realidad yo diría, bueno, lo que dio a conocer lo hizo de manera un poco más objetiva, si se me permite el término. Sí. Lamentablemente, bueno, su sustrato, por decirlo de una manera, su sustrato racista, si se quiere, eurocentrista o demás. Segregacionista era el propio de la época, ¿no? Que tuvieron tantos en ese sentido. No es que quiera hacer una defensa de Malinowski, sino también decir, hay que tomar con pinzas ciertos elementos y hay cosas que son positivas, lo mismo que Levi Strauss, ¿no? En ese sentido. Creo que por hoy hemos cumplido la Bien. faena, o por lo menos hemos dejado muchas preguntas por hacernos y vamos a ir desculando y vamos a ir profundizando en ello en este ciclo que hemos dado en llamar Con el hilo de Ariadna. Nos vemos, ¿cuándo? No sé. Y el lunes. El lunes en la última página. Yo siempre digo el lunes porque este salió los jueves. Por eso, siempre los lunes ahí firmes en la última página y seguro los jueves o con el hilo o un recreo o lo que surja. Gracias, Sebastián, por tu presentación rimbombante. La gente va a empezar a hacer una especie de trivia, ¿no? A ver quién presenta mejor. No, sin duda Diego. Yo soy un desquicio, qué sé yo. Con el hilo de Ariadna, como decimos siempre, claves para no perdernos en ese inmenso laberinto, bellísimo laberinto de la mitología. Nos vemos pronto. Chao. Adiós. Gracias.